¿Cuándo se valoran los bienes en una herencia? Te respondo rápido. Siempre. Repito, siempre se valoran. Quédate en este vídeo y te diré cómo hacer esa valoración. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Sastre, soy el tasador del grupo Expert Abogados y en este vídeo te voy a hablar de cuándo se valoran los bienes en una herencia. Como te he dicho anteriormente, los bienes de una herencia se valoran siempre. Simplemente hay que saber en qué momento del proceso sucesorio estáis. Te explico el porqué. Podemos distinguir o podemos diferenciar el proceso sucesorio en dos grandes momentos. Por un lado, el proceso en el momento de la aceptación de bienes en herencia, la aceptación de los bienes y la aceptación de la herencia, y por otro lado, el reparto y la adjudicación de la misma. Son dos procesos diferentes en los cuales vais a necesitar la valoración de bienes. Primero, para aceptar y segundo, para repartir. Como sabrás, los bienes que forman parte de la masa hereditaria se dividen en activo y en pasivo. El activo es la suma total de los bienes que tenía el causante, que tenía el fallecido en el momento de fallecimiento. ¿Qué entra dentro de ese activo? Pues inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, acciones, cualquier aspecto, cualquier elemento que sea de más, que sume en la masa hereditaria, forma parte del activo. ¿Qué forma parte del pasivo? Pues todas las deudas, hipotecas, embargos, cualquier elemento, cualquier aspecto que reste forma parte del pasivo de la herencia. ¿Cuándo se valoran los bienes? Como te he dicho anteriormente, hay que diferenciar en dos procesos. Primero, en la aceptación de la herencia. A raíz del 1 de enero del 2022, la Administración, el Estado, se ha sacado de la manga un valor de mercado, supuestamente, que llamado valor de referencia. Ese valor de referencia catastral es de obligado cumplimiento y tiene que establecerse ese valor sí o sí para la aceptación de la herencia, para aceptar y el pago, para llevar a cabo el pago de impuestos de la herencia. Eso por un lado. Sí o sí tienes que establecer ese valor que nos ofrece o nos obliga a ofrecer el catastro, el valor de referencia. Te dejamos aquí arriba un enlace donde obtendrás información en relación a cómo recurrir ese valor de referencia. Pero bien, estamos hablando solo de la aceptación, pero a la hora de reparto, a la hora de la adjudicación de los bienes, ese valor de referencia no te vale, porque muchas veces es un valor que dista mucho de la realidad, no es el valor real de mercado de esos bienes en ese momento determinado. Para llevar a cabo el reparto y la adjudicación necesitarás el valor de mercado de los bienes. ¿Cómo se obtiene el valor de mercado de un bien inmueble que por norma general es el bien estrella que se reparte en una herencia? En base a una comparativa inmobiliaria y en base a las características del bien inmueble que nosotros vamos a valorar, podremos obtener el valor de mercado de nuestro inmueble, del inmueble objeto, del inmueble que forma parte de esa masa hereditaria. ¿Y qué valor obtenemos o qué valor establecemos a la hora de adjudicar los bienes? ¿El valor a fecha de fallecimiento o a fecha de reparto? Bueno, como norma general, siempre se establece el valor a fecha de reparto y te explico el por qué. Porque un fallecido, una persona puede haber fallecido en julio del 2020, por ejemplo, y el reparto de esos bienes que forman parte de esa masa hereditaria se haga en julio del 2022. Esos 2 años que han transcurrido entre la aceptación o el fallecimiento del causante hasta el reparto pueden influir y mucho en el valor del inmueble. Depende de la situación social, económica, la situación inmobiliaria. Entonces, ¿cuándo hay que valorar los bienes? ¿A fecha de fallecimiento o a fecha de reparto? Sí o sí, a fecha de reparto. Ojo también, porque existen bienes traídos a colación, donaciones en vida que haya hecho el causante en testamento y lo haya dejado reflejado en testamento, como mientras ha donado en vida un bien inmueble a uno de sus herederos. Ese bien inmueble no se trae a la masa hereditaria, pero sí su valor. Entonces tenemos que obtener el valor de mercado de ese bien inmueble a fecha de donación para traerlo a la masa hereditaria. Hasta aquí el vídeo de hoy de cuándo deben valorarse los bienes en una herencia. Si tienes alguna duda al respecto, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios que encontrarás justo aquí abajo o a través de nuestra página web
www.expertabogados.com. Será un placer ayudarte. Gracias.